Artículo 2. Sí, con la foto de vista. No, estas no es, pero no, todavía no les di porque tengo que hacer varias correcciones a la traducción fayuta. Sobre la misericordia. Parece que la debilidad humana es el motivo o la razón para tener misericordia. Porque, efectivamente, la misericordia, como hemos visto la vez pasada, es ante un mal y uno tiene esa compasión ante el sufrimiento ajeno y esa compasión tendría que despertar en nosotros la misericordia. Por eso dice, parece entonces que la razón de ser misericordiosos es por nuestra debilidad, porque nos duele que a otro le duela. Como dice San Pablo, me alegro con los que se alegran y sufro con los que sufren, o lloro con los que lloran. Esa compasión con el sufrimiento ajeno es un sufrimiento mío. Y ese sufrimiento es como una debilidad, un peso en el alma, la tristeza, la angustia, ¿no? Y todos esos sentimientos o actitudes interiores nos motivan realmente a ser misericordiosos. Pero, claro, es una virtud la misericordia, ¿no? Y virtud significa también, entre otras cosas, que es una fortaleza en nosotros, no una debilidad. Pero entonces, hay en las criaturas lo que llamamos perfecciones puras y perfecciones mixtas, ¿no? ¿En qué sentido? Perfecciones mixtas, sobre todo, significa que hay bondades en la criatura que incluyen una limitación, como por ejemplo ser un buen músico, un buen violinista, implica que necesito un violín, y si no tengo el violín no puedo hacer música. Si tengo el violín y soy un buen violinista, puedo tocar un concierto, el concierto de Tchaikovsky para violín. Es una gran obra muy, muy interesante, ¿no? Es decir, para realizar esta perfección o esta virtud en el sentido cultural o estética, ¿no? Para realizarla estoy limitado, por eso se llama una perfección mixta, porque si me faltan los violines o me lastimo los dedos, pero aunque falte el violín y me corten los dedos, la musicalidad la tengo dentro mío. Es la perfección estética en este caso, o musical, está en mí. Es una virtud estética verdadera, que para expresarla está en dependencia de ciertas circunstancias que me limitan. Entonces es una perfección mixta, ¿no? O para ser un gran futbolista como Maradona, claro, está limitado su futbolismo, tanto que para hacer un gol necesito la mano de Dios. Si no, no podía hacer ese gol, porque hay una limitación humana dentro de la perfección. Esas son las perfecciones mixtas. Y en Dios, cuando hablamos de las perfecciones divinas, decimos en Dios, esas perfecciones que se dan mixtas en nosotros, en Él no puede ser así. En Él no puede haber la parte de debilidad, o la parte de falibilidad, o la parte de materialidad. Entonces en Dios, esa perfección musical es tan perfecta que no necesita un violín. Dios puede hacer que suene en este lugar el concierto de Tchaikovsky para violín, sin necesidad que haya violines, ni que haya músicos, ¿no? Porque Él tiene esa perfección que vemos en las criaturas de un modo absoluto, no mixto. ¿Se entiende, no? Y así todas las virtudes humanas, o casi todas por lo menos, las virtudes morales es lo mismo, ¿no? Por ejemplo, para ejercitar la misericordia,
tiene que haber alguien que necesite de mi ayuda. Y si no hay nadie, si todos estamos bien, hay países, por ejemplo, que económicamente andan tan bien que prácticamente no hay ningún pobre, supongamos, ¿no? Como dicen de Suecia, ya el nivel económico es muy alto, muy elevado. Entonces, ¿a quién le vamos a dar limosna? Tenemos que irnos a otro país a dar limosna. Porque no necesariamente, o mejor dicho, porque necesariamente para ejercitar, aunque yo tenga la virtud cristiana, la misericordia, no la puedo ejercitar. Es una virtud mixta, una perfección mixta. En el caso de este artículo segundo, la mixtura que tiene la misericordia es el dolor, el condolerse, el compadecerse, ¿no? Que es una tristeza mía en el alma, una angustia mía, ¿no? Como dice San Pablo, lloro con los que lloran y me alegro con los que se alegran. Y la tristeza y el dolor y la angustia por el mal del otro, no por el mal mío, es una debilidad humana y un peso en el alma. Por eso entonces pareciera que la razón de ser misericordioso es la defectibilidad que yo tengo, esa debilidad que Dios no la tiene y que yo sí la tengo, de que en la misericordia yo sufro con el sufrimiento ajeno. Dios no. Pero como siempre recordamos, claro, se hizo hombre y en cuanto hombre empezó a tener esta parte de la debilidad, ¿no? Se revistió de pecado, no porque fue pecador, sino porque asumió las consecuencias del pecado, que es la parte de la debilidad de Cristo y la tristeza de Cristo, ¿no? Por misericordia. Pero su parte divina, su naturaleza divina, que también tiene misericordia divina, no tiene la debilidad. Por eso Dios no llora. Aunque así hay imágenes, ¿no? Que lloran. ¿Vieron esos fenómenos raros que se ha dado, ¿no? Como la aparición de la Virgen en la Salette? Aparece llorando Nuestra Señora. Es un símbolo, una metáfora, ¿no? Porque ya está en el cielo la Santísima Virgen María, allá no llora, allá en el cielo, en la unión perfecta con Dios, las virtudes mixtas se desmixtizan, por decir así, ¿no? Es decir, superan y no tienen ya esa parte de debilidad en la unión perfecta con Dios. Por eso en el cielo no hay lágrimas, no existen más las lágrimas, nada, ¿no? Sin embargo aparece la imagen de la Virgen de la Salette llorando, una metáfora para que entendamos nosotros por qué llora la Virgen. Claro, porque dice, porque nuestros pecados, porque en la Salette dice por los pecados por los sacerdotes que celebran mal la misa, por eso llora la Santísima Virgen, ¿no? Tampoco tendría que tener dolor. Claro, es una metáfora visible para que entendamos, ¿no? Acuérdese siempre que toda la pasión de Cristo para que entendamos nosotros, porque nosotros somos así, si no vemos, como el apóstol Tomás, no creemos, ¿no? Porque nuestra fe, que es infundida por Dios, es imperfecta y hay que purificarla. Y por eso le dice Cristo a Tomás, bienaventurados los que sin ver creen. Y él creyó porque vio. Y por lo tanto, alcanzó la fe en el Cristo resucitado, pero imperfectamente, o mejor dicho, con una ayuda que le quitó puntaje, por decir así. Porque la fe es, como hemos visto en otro año, aceptar verdades que no entendemos. Y ahí está el mérito de la fe, que la aceptamos porque Dios lo dijo. Entonces Cristo había dicho muchas veces, al tercer día voy a resucitar.
Y ellos, ningún apóstol, salvo San Juan quizás, no sé, ¿no? No aceptó eso, hasta que no lo vieron. Y Tomás, además, hasta que no tocó. Esa es la parte, pues es una virtud mixta, una perfección mixta, ¿se dan cuenta, no? Pero a medida que nos vamos uniendo con Dios y vamos purificando el alma, la potencia del alma, por medio de la fe, de la esperanza, de la caridad y de un montón de otras cosas, a medida que nos vamos purificando, vamos eliminando la parte débil. Entonces, hay perfecciones mixtas y perfecciones puras. Entonces la fe, como se dice de Abraham, esperó contra toda esperanza, ¿no? Cuando todos los elementos humanos que Dios le había prometido, será padre de una gran multitud de gentes, ¿no? Una nación muy grande. Y resulta que tiene un hijo ya viejo y su esposa vieja, y tiene que ir a sacrificarlo. Y entonces dice, bueno, y fue fiel a Dios. Esa fe más pura, más perfecta, contra todas las posibilidades humanas, él creyó en Dios. En cambio Tomás creyó en Cristo con todas las posibilidades humanas, tocar. Pero la fe no consiste en tocar ni en ver. Ojo, está de moda tocar y ver. Porque tenemos un concepto falso de lo que es la fe y preferimos la fe mixta antes que la fe pura. Y la fe pura, o la fe mixta, no digo que esté mal, digo que es imperfecta. Como toda la vida espiritual, hay que ir purificando un crecimiento espiritual. Entonces sí. Parece que los defectos de quien se compadece, o la debilidad, no es causa de ser misericordioso. Dice así, tener misericordia es propio de Dios, y por eso leemos en la Sagrada Escritura, sus misericordias están en todas sus obras. Ahora bien, en Dios no hay en absoluto ningún defecto. Luego, los defectos no pueden ser motivo de la misericordia en Dios. ¿Ve? Está bien la objeción, porque Dios es misericordioso, pero con una perfección pura y no con perfección mixta. Por eso decimos, es misericordioso y no tiene dolor. En cuanto a Dios, ¿no? Bueno, contra esto está el hecho de que la misericordia es cierto tipo de tristeza. Por lo que San Pablo consiste justamente en llorar con los que lloran. Ir en ayuda. Pero el motivo es que el sufrimiento ajeno se me pega a mí. Y hay, como se dice, una empatía o simpatía, o no sé cómo le dicen, es el motivo. Pero vamos a decir otra cosa, ¿no? El motor o lo que psicológicamente nos mueve a la misericordia es la simpatía. Es decir, padecer lo que el otro está padeciendo. Por eso uno puede tener misericordia en un sentido no amplio de los perros callejeros que están lastimados, que tienen hambre, ¿no? O del gato, o de no sé quién, y tengo misericordia, porque también me da lástima cuando el gato empieza a maullar que tiene un hambre bárbara y molesta, y entonces, bueno, le doy comida para que no moleste. Hay también, psicológicamente, hay una reacción para ayudar al que necesita. Pero eso no es una virtud, es una reacción psicológica, que es lo que está diciendo acá. Es decir, esa simpatía, ese sufrir con el que sufre, todavía no es la misericordia. Porque, como digo, bueno, sufre, entonces, es como los casos que ha habido, ¿no? De médicos o de enfermeras
que matan a los pacientes que sufren, para que no sigan sufriendo. No es misericordia, es no sé qué cosa, ¿no? Es asesinato. Pero tiene esa simpatía o empatía, me duele, pobrecito. Y en el fondo, no sé si que yo quiero no sufrir yo o que no sufra él, no sé. Pero psicológicamente es lo mismo, parece igual en la reacción humana. Para que sea virtud cristiana, entonces, bueno, está sufriendo fulano de tal, o está sufriendo el perro, ¿no? Pues San Martín de Porres cuidaba a los animalitos, es verdad, y San Francisco, por supuesto, también, ¿no? Pero como virtud cristiana, sí, bueno, este fulano tiene tal problema, ¿no? Entonces está enfermo, supongamos está por morir. Bueno, le traigo un sacerdote que se confiese, que comulgue, etcétera, ¿no? Y ahí sí es la virtud cristiana de la misericordia, en la cual, movido por que me duele que a él le duela, o me duele que se esté por morir, porque produce, ¿no? Entonces le llevo un sacerdote, ¿no? A mí me ha pasado muchas veces, como sacerdote, de ir a ver los enfermos, o ir a un velatorio, ¿no? Y realmente se da esa simpatía o empatía, no sé cómo se dice, se da. Tan es así que, sobre todo cuando los niños están en el hospital, a mí me dan ganas de llorar. Y yo ni los conozco esos nenes, pero hay esa concordancia, ¿no? Y bueno, pero como no soy médico, soy sacerdote. Entonces mi función, por decir así, es ir y bautizarlo, o confesarlo, llevar la comunión, dar una respuesta espiritual, sobrenatural, a ese sufrimiento humano, ¿no? Como decía Víctor Frank, el psicólogo o psiquiatra, la perfección psicológica de la persona es cuando es capaz de encontrar el sentido a su sufrimiento. Esa respuesta hay que darle, porque quizás no haya una respuesta a lo que a él le está pasando, ¿no? Se está muriendo y se va a morir, no hay solución para eso. Pero él le puede dar una respuesta sobrenatural, virtuosa, que encuentre sentido cristiano, ¿no? Sobrenatural, etcétera, a sus sufrimientos. Entonces sí, la misericordia es cierto tipo de tristeza, es verdad. Ahora bien, el defecto o la debilidad que yo tengo, ve que lo llama defecto, porque como decía, es una perfección mixta, no tan perfecta. El defecto es la razón de que yo me entristezca, porque si fulano de tal se va a morir y está a punto de morirse y está en gracia de Dios y ha vivido cristianamente, etcétera, tendría que alegrarme. Como cuando murió Santa Rosa de Lima, por ejemplo, Santa Catalina de Siena, u otros casos, ¿no? Claro, estaban todos los familiares, todo, y murió, y todos tuvieron una sensación de alegría muy grande. Eso es más real que llorar. Porque, claro, murió una santa, se ha ido al cielo, y una gran santa, Santa Rosa, ¿no es cierto? El defecto es la razón de la tristeza. Porque si yo mirara con la mirada sobrenatural, bueno, Cristo evidentemente tiene una mirada sobrenatural y lloró cuando Lázaro murió. Es la debilidad humana en Cristo. Por eso está dentro de la virtud el defecto. No es que el defecto o la debilidad no sea virtud, ojo. Sería una falta de virtud poner 100.000 pesos para los perros de la calle y no poner 100.000 pesos para los hombres que viven en la calle. El sentimiento es el mismo. La lástima de estos perritos pobrecitos que pasan frío, hay que poner un pullover, y lástima de los viejitos que están en la calle, ¿no? El mismo sentimiento, no es virtuoso y sí. Es decir, el defecto, la debilidad, la tristeza, también es parte de la virtud. Por eso Cristo estuvo triste y lloró.
No es que no sea una virtud, pero es una virtud mixta, que incluye una debilidad. Y por esa razón, quienes con más frecuencia caen en la tristeza, o en la tristeza, son los débiles. Luego, la razón de ser misericordioso son los propios defectos, y la propia debilidad, la mixtura, que por más santos como Cristo, va mezclada estas virtudes con la tristeza humana, con la debilidad humana, que no va a haber en el cielo. En el cielo no va a haber tristezas y sí va a haber misericordia. Por eso le rezamos a San Martín de Porres que tenga misericordia y nos mande plata y ganar la quiniela. Una vez me pasó y gané, no gané la quiniela porque no jugué la quiniela. Y San Martín de Porres me avisó que jugara. Y si no le hice caso, tuvo misericordia de mí. Y yo no tuve misericordia de mí. La misericordia sin la tristeza se da en Dios, evidentemente, y en Cristo en su parte divina. Acuérdense, Cristo tiene naturaleza divina. Y en los ángeles, porque los ángeles, digamos, los ángeles que están en la visión beatífica, no los ángeles condenados. Los ángeles condenados pueden sentir esa tristeza, no por misericordia, no por la virtud de la misericordia, sino por su debilidad, porque están condenados, entonces están mal. Pero no misericordia porque, claro, no son virtuosos, ¿no? Pero pueden sentir tristeza, y de hecho sienten mucha tristeza por sí mismos, ¿no? En su egoísmo, en su soberbia. Los ángeles que están en el cielo tienen la virtud de la misericordia, virtud cristiana, digamos, sobrenatural, y no tienen la tristeza, porque no tienen la debilidad o defecto. Entonces nos ayudan, los santos, los ángeles, ¿no? Nos ayudan, se compadecen de nuestras miserias, de nuestros males, y vienen en nuestra ayuda. El ángel de la guarda, por ejemplo, está puesto por Dios justamente para eso, para ejercitar la misericordia con cada uno de nosotros, el ángel de la guarda. Pero no tiene la tristeza, porque está en la visión beatífica, así está en la unión con Dios. Y en los santos, ¿se acuerdan que hemos visto, cuando hablamos del amor, la escala del amor? Esos 10 grados que pone San Juan de la Cruz. Y entonces dice, hablando de las pasiones del alma, dice, en el cántico espiritual, Dios, Cristo, hace sosegar las pasiones del alma. Las pasiones son, digamos así, bueno, la tristeza, la alegría, el dolor, la esperanza humana, digamos, ¿no? Las hace sosegar. Es decir, ya la persona, en este grado alto de amor a Dios y de unión con Dios, la persona ya no sufre la tristeza. Pero vamos a ver cómo pone. Porque es la grandeza y estabilidad de alma tan grande en este estado de unión con Dios. Acuérdense que, ¿se acuerdan los grados de la escala espiritual? El grado máximo, el grado décimo, era la unión perfecta con Dios, que hace que la persona se muera para pasar al cielo. Y los grados, así como a medida que va creciendo en el amor a Dios y en la unión con Dios, que eso es progresivo, va sosegando las pasiones, incluida la tristeza.
Porque es la grandeza y estabilidad del alma tan grande en la unión con Dios, que si antes le llegaban al alma las aguas del dolor de cualquier cosa, sobre todo de los pecados propios o ajenos, que es lo que más le duele a los espirituales, lógicamente, pero aunque los estimes y cuando se da cuenta, los pecados propios, los pecados ajenos, son cosas malas, no le producen dolor ni un sentimiento de tristeza, y la compasión, es decir, el sentimiento de la compasión, no tiene el sentimiento de la compasión, aunque tiene las obras y la perfección de la compasión o misericordia. ¿Ve? Esa virtud de la misericordia, que es una perfección mixta, como decíamos, porque va mezclada con una debilidad, a medida que más estamos unidos a Dios por el amor a Dios, se perfecciona más la misericordia, y esa perfeccionarse no solamente hace que tengamos más misericordia con nuestros hermanos, sino que tengamos menos dolor, menos defecto, como dice San Tomás, menos debilidad, menos tristeza, como sentimiento. Porque aquí le falta, dice, le falta al alma lo que tenía de flaco, de débil en las virtudes. Esa perfección mixta, esa mixtura con la debilidad propia humana, que la tuvo Cristo, la debilidad humana, no el pecado, ¿cierto? Le falta, si se le quita al alma lo que tenía de débil en las virtudes, y le queda lo fuerte, constante y perfecto de las virtudes. Va siendo cada vez menos mixta para ser cada vez más una perfección perfecta, una perfección pura, sin mezcla de la debilidad, del defecto, de la tristeza. Porque a modo de los ángeles, que perfectamente estiman las cosas que son de dolor, sin sentir dolor. Porque el dolor es ese peso que me debilita, ¿no? Como cuando uno va, al hospital a ver a un enfermo, a un velatorio, ¿no? Hay una debilidad, uno sufre esa debilidad, ¿no? Y el sacerdote, cuando va al velatorio, están todos llorando, y uno tiene que rezar, ¿no? Las oraciones, todo, ¿no? Decir unas palabras. Es muy difícil, están todos llorando, y a veces lloran como en la costumbre siciliana, oriental, y los griegos también, ¿no? Están las lloronas, que van a llorar a los gritos. Es un modo medio ficticio, pero medio real también. En los ángeles no está esa compasión, el sentimiento. Está la compasión como virtud, no como sentimiento. Le queda lo fuerte, constante y perfecto de él, como los ángeles, que perfectamente se dan cuenta las cosas que son de dolor sin sentir dolor, y ejercitan las obras de misericordia, como el ángel de la guarda, sin el sentimiento de la compasión, es decir, sin la tristeza, sin el defecto. Así le sucede al alma en esta transformación de amor, porque es un amor divino, ojo. Si fuera solamente el amor humano, posiblemente, quizás, si el amor es solamente humano, se incentiva más esa debilidad o esa tristeza, esa entristecer, llorar con el que llora, como dice San Pablo, posiblemente se dé más intensamente. Pero como es un amor divino, esa semejanza del amor divino, que tiene la misericordia y la compasión sin sentir, es decir, sin la debilidad, que es la tristeza. Y en el caso de la mujer que Jesús perdona con los cabellos, sí, le dice, porque tiene mucho amor, se le perdona mucho. Claro. En ese caso, se invertiría el proceso, esa debilidad se le hace como una virtud a la mujer
para que Jesús le perdone. Claro. El que ama poco, Se le perdona poco. poco. Porque la debilidad, y se estaba llorando por sus pecados, el arrepentimiento, ¿no? Es como si dijéramos, el primer escalón del amor es el arrepentimiento de los propios pecados. Y ahí sí está la debilidad con todo, por los pecados de ella. La conversión y el arrepentimiento es amor y dolor. Por eso digo que es una escala, acuérdese, que acá está Dios, las perfecciones, todas las perfecciones puras, y acá estamos nosotros, la perfección mixta. Y por eso hay ese dolor y esas lágrimas, ¿no? Es una transformación de amor, aunque algunas veces, porque decíamos de Cristo, que es Dios, y es hombre. Cristo en cuanto hombre estaba en la visión beatífica. Y tenía, como dice por acá, pero Santo Tomás lo explica mucho, ¿no? Que lo toma de San Agustín, está en el ser humano la razón superior y la razón inferior, que hemos visto muchas veces, ¿no? La razón superior, esa parte del alma, o no es una parte, ¿no? Ese nivel o mirada del alma que mira hacia Dios y donde Dios mora. Y la parte inferior, o la razón inferior, o nivel inferior, o la mirada inferior, que es la parte más humana, ¿no? Donde el alma, la persona, mira la creación. La mirada humana sobre la creación, o la mirada sobrenatural hacia Dios. Algo así sería, ¿no? Dos niveles. La razón superior y la razón inferior. Entonces Cristo, en cuanto a la razón superior, estaba en la visión beatífica. No podía sufrir nada. Y en cuanto a la razón inferior, tenía, por ejemplo, lloró. Él tenía las virtudes o las perfecciones mixtas, y por eso sufría con los que sufrían. Suda como gotas De sangre. El dolor. La tristeza. La tristeza, o sea, dice, mi alma está triste. Hasta la muerte, una Y tristeza eso que muerte. había alcanzado como hombre, la cumbre Del amor. del amor y la santidad y la perfección. Sí. Entonces, me parece que pensar que por más que nosotros pudiéramos alcanzar ese grado último de unión con Dios, Sí. seríamos insensibles en el sentido que no padeceríamos ningún dolor. Es impensable. Pero lo que pasa es que es gradual, no se me olvide. Es gradual. Es decir, cuanto más de esta punta, digamos, en el camino del amor, más es el sentimiento. Y cuanto más en esta punta, en la unión con Dios, es menos el sentimiento, porque es más perfecta la virtud. Es un proceso. Claro, ¿no? lo que pasa es que el dolor, padre, está dentro de los misterios cognitivos más profundos, porque el dolor, hay dos formas de verlo. Sí. Dentro del misterio de la divina humanidad de Cristo, el dolor es una cosa. El dolor como sentimiento en nuestra individualidad es otra cosa. Como dolor del misterio de Dios hombre, el dolor es la participación, la única participación, la más profunda que puede tener un contemplativo. Porque el dolor cesa cierto aspecto de la naturaleza individual. Y Dios lo hace para el dolor como virtud, ¿no? Como Claro. participación en el amor a Dios. Al cesar la individualidad, cesa el verdadero dolor hace cesar lo individual. Entonces la persona puede de esa forma conocerse y conocer a Dios. Pero no es por el dolor, sino por el amor. El dolor como un resultado. Sí, pero, como... pero es que en el lado de nuestra existencia el dolor y el amor se puede Bueno, distinguir. es lo que estoy diciendo, ¿no? Claro. En esta escala de amor. Sí. Cuanto más amor, menos sentimiento de dolor. Pero más profundo el dolor. Cuanto más Bueno, sea más perfecto, profundo. no sé si más profundo, ¿no? No, sí es más Porque, profundo. no sé, pero... Porque si no los hombres, no pudieran profundizar sus dolores, en realidad no habría posibilidad de santidad.
Bueno, pero la santidad es por el amor, no por el dolor. Pero no la son causa cosas formal. separadas. La vida humana, el dolor acompaña toda la desgaste humano. En una proporción. Pero eso sería apego, padre, ¿no? El dolor. ¿Sería qué? Apego. ¿Apego a qué? Al humano. No, el dolor es... El dolor humano. El dolor Hablo del dolor referido a la pasión y hablo primero. El dolor es referido a Dios. Claro. Pero el dolor, la humanidad no puede separarse. No, pero escúcheme. Sí. No, van juntos. Pero hay una primacía del amor. Lo que nos acerca a Dios, que nos une a Dios, es el amor. Y hay un poquito. Y esa perfección mixta es una perfección mixta, por eso va mezclado. Eso significa mixta. Que tiene esa otra parte. Pero gradualmente, proporcionalmente. Lo que sucede es que no es que cada vez sea menos el dolor, no quiere decir eso. Quiere decir que, digamos, el sufrimiento, o el sentimiento de dolor, de tristeza, de defecto, como dice acá, ¿no? Está subordinado o está al servicio para producir más amor. En el sentido, o sea, no es, el dolor en sí mismo no tiene ese valor santificador, sino para... No hablo de dolor como sentimiento. Bueno. Lo pongo al lado del amor como que es el elemento existente, o sea, el componente de la existencia, el dolor en realidad. Sí. El amor a Dios conlleva un sufrimiento que normalmente se da a través del pecado. Bueno, pero hay otra cosa, espérese. La contemplación infusa que viene de la caridad es sufritiva, produce sufrimiento, pero no siempre es un sentimiento de sufrir, es una cosa más espiritual, es algo más espiritual. ¿Ve? Por eso Cristo, cuando estaba acá en la tierra, estaba en la perfección, evidentemente, también tiene el sufrimiento, ¿no? ¿Por qué? Por esa perfección, tanto es el amor que sufre por los pecados. Al ver los pecados y al ver cómo Él está entregando su vida por la redención y todo, y al ver que nosotros vamos a responder a ese amor de Dios de un modo falluto, entonces eso produce, el amor produce el sufrimiento, al ver que no respondemos al amor con amor, como decía San Francisco de Asís, ¿no? El amor no es amado, y lloraba San Francisco. El amor divino, Dios, Cristo, no es amado. Y eso es causa de sufrimiento, ¿no? Pero en la visión beatífica no. Por eso, acá lo que estaba en San Juan de la Cruz, nos vamos aproximando a la visión beatífica. Y el grado perfecto del amor, el último escalón, es el paso previo a morirse y pasar a la visión beatífica. Y en cuanto a visión beatífica, allí ya no hay sufrimiento. Ya hay la perfección que era mixta en esta vida. Ahí la perfección es pura, sin mezcla. Por eso digo, Dios que tiene misericordia no tiene el sentimiento de la tristeza o del dolor o de la compasión, pero sí tiene la virtud de la misericordia, en la visión beatífica. Acá sí, como dice usted, ¿no? Y tiene sus... Digo, no es gradual, quiero decir, tiene su más y su menos, ¿no? No es que cuanto más amamos menos sufrimos, no es eso. Depende mucho de cómo Dios nos va llevando a cada uno, ¿eh? Porque algunos, como Santa Teresita vino a Jesús, que sufrió mucho por motivos, por salud, por ejemplo, y otras cosas, ¿no? Dice, llega un momento cuando entendí el valor sobrenatural del sufrimiento, dice, cada vez que sufría, ya no sufría, por esa mirada sobrenatural. Entonces sufría porque le pasaban cosas, pero era una alegría sufrir, por decir así, por esa sobrenaturalización de una cuestión humana. Entonces el asunto es que en este grado último, dice que muy pocos llegan, no porque Dios no quiera que todos seamos perfectos, es que todos seamos perfectos, pero nosotros no queremos, porque esta perfección de la vida contemplativa, como hemos visto el año pasado, ¿no? Es una perfección, produce un sufrimiento
no porque me duelan los huesos, una cosa interior así del alma, del espíritu, de la razón superior, ¿no? Que no entendemos. Por ejemplo, que le ha pasado a muchos santos, en un momento les parece que Dios no existe, o les parece que Dios no los ama, o les parece que ya están condenados, hagan lo que hagan, están condenados. Ese es sufrimiento espiritual, no el sufrimiento que viene de las cosas que pasan en este mundo, ¿no? Que Dios no exista, fíjese, o que existe y no me ama, peor todavía, prefiero que no exista, pero existe y no me ama. Eso le ha pasado a muchos santos así. Pero en este punto en el cual uno está con un pie en el cajón, por decir así, muriendo ya místicamente, no por, como dice Juan de la Cruz, no porque por enfermedad, ni por viejo, ni porque lo pisó un auto, muriendo por amor a Dios. Entonces, en este que dice, por eso la llama de amor viva, dice, famoso verso, o llama de amor viva, el Espíritu Santo, ¿no? Del amor, que tiernamente hieres de mi alma en el más profundo centro, la razón superior, pues ya no eres esquiva, acaba ya si quieres, rompe la tela de este dulce encuentro. Rompe la tela de este dulce encuentro. Es decir, una delgada tela, como esas cortinas translúcidas, ¿vieron? Que usted sabe, ve que está el sol, pero no se ve bien, no se ve directamente el sol. Es una tela delgada que me deja traslucir, la vida eterna, la visión beatífica. Solamente falta morir para entrar en la visión beatífica. Entonces dice, a modo de los ángeles que perfectamente estiman las cosas que son de dolor, sin sentir dolor, y ejercitan las obras de misericordia, sin el sentimiento de la compasión, le sucede al alma en esta transformación de amor, aunque algunas veces, y en algunas sazones, dispensa a Dios con ella. ¿Sí? Dispensa quiere decir, quita, para que la persona tenga esa debilidad, ese defecto, dice San Tomás, dándole a sentir cosas y a padecer, para que más merezca y se enfervorice en el amor. ¿Ve? Siempre el sufrimiento cristiano, o sobrenatural mejor dicho, está en orden a más amar, ¿no? Como por ejemplo el caso ese de la mujer pecadora, que tanto lloraba y tanto lloraba. No es que porque lloraba Dios la amó, Cristo no, porque Dios la amó, suscitó en ella ese dolor de sus pecados, para que más merezca y se enfervorice en el amor. O por otro motivo, como hizo Dios con la Santísima Virgen María, con San Pablo, para más amar, porque evidentemente que el objetivo, por decir así, de todas las virtudes y de toda la vida espiritual es más amar a Dios y al prójimo, es el objetivo. Y la finalidad última, la visión beatífica, que es amar a Dios ya totalmente, digamos, ¿no? Por eso dice, el motivo, la razón de ser misericordiosos son los defectos, la debilidad propia, la tristeza que me mueve, no porque la misericordia consista en la tristeza, sino porque la tristeza es una reacción ante el mal ajeno que me motiva a tener o ejercitar la misericordia. Por eso, repito, es una perfección mixta. Respuesta. Siendo la misericordia la compasión de la miseria ajena, como hemos visto, siente misericordia quien se duele por la miseria del otro. Ahora bien,
Lo que nos entristece y hace sufrir es el mal que nos afecta a nosotros mismos. Y en tanto nos entristecemos y sufrimos por la miseria ajena, en cuanto la consideramos como nuestra. ¿No? Llorar con los que lloran, como propia sufrimiento, como propia miseria, mejor dicho, ¿no? Por eso no es misericordia cuidar a los perros callejeros, porque el sufrimiento del perro es perruno, animalesco, pero el sufrimiento humano es humano, y entonces sí, el sufrimiento o la miseria humana del otro, tengo que tomarla como si fuera mi propia miseria. No puedo desentenderme, ¿no?, del sufrimiento, de la miseria de una persona que está delante mío, como en la parábola del buen samaritano. El mal sacerdote, el mal levita y el mal no sé cuánto pasaron junto al que sufría. Pues lo habían asaltado, lo habían dejado semivivo, ojo, semi-muerto. Y el samaritano pasó y tomó la miseria ajena como miseria propia. De ahí el famoso refrán: trata a los demás como quisieras que te trataran a ti. ¿Sí? Es mi miseria. Si yo estuviera ahí tirado, golpeado y asaltado, me gustaría que pasara alguien y me levantara y me llevara a un hospital. Tomar la miseria ajena como miseria, como si fuera propiamente nuestra. Y esto sucede de dos modos. Primero, por la unión afectiva que produce el amor. Todo nace del amor. Por eso digo, no es a los perros, es a las personas. Efectivamente, quien ama considera al amado como si fuera él mismo y hace propio suyo el mal que padece el amigo. Por eso dice el refrán: el amigo es como una almohada donde ir a llorar. Por eso se duele del mal del amigo como si fuera propio. Por esa razón, dice Aristóteles, entre las características del sentimiento de la amistad, condolerse del amigo. O sea, dolerse con el dolor del otro, como si fuera mío. Porque son dos, como decía Atahualpa, dos almas en un solo cuerpo, o en un solo cuero. Y dice el apóstol: alegrarse con los que se alegran, gozar con los que gozan y llorar con los que lloran. Entonces, primero, por la unión, acuérdense que vimos también, el amor une y asemeja. Y por eso, la alegría de él me da alegría a mí. Y la tristeza de él me da tristeza a mí. No como los perros, acuérdense, que es una reacción meramente psicológica, sino humanamente y cristianamente, que es una reacción espiritual, no psicológica. Otro modo es la unión real, que hace que el dolor que afecta a los demás esté tan cerca que de él pase a nosotros. Por eso dice Aristóteles: los hombres se compadecen de sus semejantes y allegados, por pensar que también ellos pueden padecer estos males. ¿No? La cercanía, no tanto del amor, sino una cercanía personal, digamos así. Hay una santita sevillana muy interesante, alguna se la teatro, no sé, en este momento que se habla tanto de gratitud. Hay una santita, una vida monjita en el sur de España muy interesante, que dicen: si San Pablo viera los dolores de María, o sea, cuando San Pablo habla del tercer cielo, dice la santita sevillana, o beata, ¿no? Que tiene olor de santidad. Dice, pero claro, lo que pasa es que la sale, por ejemplo, San Pablo no vio la sale. El dolor de María es el dolor del amor, es el verdadero dolor. Claro. Ese es el verdadero dolor. Claro, el que pone primero acá, claro, es por el amor. Eso es lo que haría yo, habla de bueno. una imagen. Claro, no es el dolor individual del lado sentimental humano, que también tiene su orden, sí, sí, su razón de ser. Me refiero al dolor cuando yo me pongo con María, con ella, claro, y a conocer, o sea, es el dolor de conocimiento
Sí, porque... Entonces dice, termina la monjita, esta monjita sevillana desconocida, tiene algunos años Sí. iniciado la causa de vivificación. ¿Qué dice? Dice que tenemos que acompañar ese dolor, que es la única forma de conocimiento, porque lo que no hay es amor. Ah, O sea, no hay otra forma de conocimiento para la ausencia que ese dolor. Ese dolor de manera nos debe, es el comienzo del amor. Es la bueno, práctica. comienza en el sentido que motiva, Que nos pincha. La raíz del amor está en ese mensaje, en este caso la sale. Claro. Sí. O los dolores de María, en general, los 7 dolores. Los 7 dolores, ¿no? Como motivo, como Sí, claro. disparador, digamos, ¿no? Sí, porque puede no haber pecado en el convento, decía la monjita. Ah. Puede haberlo y se cumplen todas las reglas. Sí. Pero el problema es el amor. O sea, la monjita vuelve a insistir sobre lo mismo. Sí. Es que en el mundo hay pecado, aunque en el convento no lo haya. Sí. Otro modo es la unión real que se hace, por los semejantes allegados, los parientes, o los amigotes. Por pensar, ocurre igualmente con los más inclinados a la misericordia son los ancianos, tenemos canas, porque dice, son más asustadizos los viejitos, ¿no? Dicen, en cualquier momento me llega a mí la parca. Los ancianos y los sabios. Mirá qué interesante, ¿no? No solamente por la debilidad del anciano, no, los sabios, si los que se dan cuenta. Sí, ya están de la mano de San Pedro, con una manita. Con la mano del otro lado. Y porque hay más sabiduría en los ancianos, se supone. También van juntos, la experiencia engendra ciencia, ¿no? Creo que el búho de minero aletea en el crepúsculo. O sea, la sabiduría del búho aparece en la noche, ya cuando está acabando el día, ¿no? Pero los chinos dicen, no hay peor necedad que viene de pescar. ¿Qué qué? Que la necedad. Tiene un problema y dice, bueno. no hay peor necio que El necio viejo. de carnoso. Dice San Juan Casiano, que la ancianidad no es por las canas, sino por la sabiduría. La ancianidad verdadera es por la sabiduría. Pero la ancianidad existe, y entonces dice, bueno, el anciano, como los abuelos, ¿vieron? Cuando uno es abuelo, con los nietos, hace cualquier cosa, ya... Porque le dice... dice... contrario, en el contrario, como en Salomón muriendo de un niño aprendiendo, dicen los españoles. Pero no iba a decir esto de los abuelos, ¿no? Cuando el abuelo ve que la mamá le pega al nene... El dicho es así, Salomón muriendo, un dicho se usa en España, pero de un niño aprendiendo. Bueno, Salomón aprendía de los niños, ¿no? Pero iba a decir otra cosa, que el abuelo, cuando ve que la mamá le pega al nene, dice, no le pegues al nene, capaz que el nene es un diablo. Pero el abuelo tiene eso, es más dado a la misericordia, y el sabio, que se da más cuenta de las miserias y de la necesidad, ¿no? ¿Cómo se puede invertir eso con las piedras, no? Los ancianos fueron primero en irse, que si el libre... O sea, es el mismo símbolo, pero invertido, claro, pero es lo mismo. porque los ancianos Y con la que piedra en la mano, tenían más pecado, se dieron cuenta fueron los primeros en darse cuenta, claro, en darse cuenta de lo que tenía razón Jesucristo. A la inversa, no tienen tanta misericordia quienes se creen felices, la pasan bien y fuertes, como para pensar que nunca les va a tocar el mal, que nunca se van a enfermar. En consecuencia, el defecto es siempre el motivo de la misericordia, el motivo que incita, ¿no? El disparador, como se dice ahora, de la misericordia. Sea que por la unión del amor se considere como propio el defecto ajeno, sea por el miedo de padecer, de que le pase a uno también lo que le pasa al otro, ¿no? Bueno. Padre, eso es análogo a la confesión, uno siente dolor y es una condición imperfecta cuando uno tiene problemas por el miedo a ir al infierno o la por... perfecta en cambio es por haber ofendido a Dios. Claro, mirando solamente a Dios y amándolo. Esa condición perfecta que borra todos los pecados. No es por uno mismo,
Por eso siempre hay que pensar en eso, en la confesión, o el examen de conciencia, digamos, ¿no? ¿Cuánto hemos ofendido a Dios? Y también, ¿cuánto nos toca de castigo? Porque por algo Dios le inventó el castigo, ¿no? No para divertirse, sino para despertarnos. Pero, más importante, sí, hemos ofendido a Dios. No me mueve de Dios para querer. Todo el cielo que me tienes prometido, ni el infierno que me tienes prometido, para dejar por eso de ofenderte. Muéveme tú y el verte en esa cruz clavado y escarnecido. Muéveme tu cuerpo tan herido, muéveme tus afrentas y tu muerte. Muéveme tú, y en tal manera que aunque no hubiera cielo yo te amara, y aunque no hubiera infierno te temiera. No me tienes que dar porque te quiera, pues si lo mismo que te quiero, pues si lo mismo que te quiero, te quisiera, lo mismo que algo así, ¿no? Pero es esa idea, ¿no? Esa no. Si lo mismo que espero no esperara, lo mismo que te quiero, te quisiera. No por el premio, sino por Dios mismo. Ni el premio ni el castigo, sino Dios. Por la compasión, por un lado, de verlo en la cruz. Claro, el sufrimiento de Cristo. O sea, el dolor me lleva al amor. Al amor. El dolor de Cristo, meditar la pasión de Cristo, suscita el amor a Cristo. Puede invertir eso también, que dice, ustedes lo matarán creyendo que están amando a Dios. Que están haciendo una ofrenda a Dios. Es decir, Sí. por amor a Dios, pero también se da lo contrario. Ah. Que piensa distinto. Y eso sabe por qué, que yo siempre les he hablado de las devociones bobas, ¿no? De la falta de pensar seriamente y sobrenaturalmente de cómo rezamos, cómo es la devoción. Y por eso dice que van a creer que están haciendo un culto a Dios, agradando a Dios, y están cometiendo un pecado, matarlo a Cristo, ¿no? Entonces las devociones bobas son eso, la devoción o pretender el amor sin mirar, ¿no? En fin, eso ya lo hemos hablado otras veces. Ahora fíjense el comportamiento de los amantes, entre comillas voy a poner la palabra amante para abrirlo al tema un poco. El desencuentro, el principio de simpatía entre dos seres que se aman o se buscan, el desencuentro evidentemente está en el plano humano, es otro tipo de amor, pero el desencuentro entre los amantes, entre comillas, genera un sufrimiento desesperante. En algunas santas, en algunas místicas, se sabe que relatan el desencuentro, independiente del tema de la cruz, ¿no? Sí, sí, el desencuentro de la amada, el desencontrarse como un calvario. ¿Sabe qué le pasó al cura de Ars? ¿No? Eso les conté la vez pasada. Que estaba llorando. Dice, hoy no he visto a Dios. Estaba llorando, ¿no? Sufría, es como usted dice, ¿no? Sí. Pero... Es como los amantes, perdónenme claro. la insistencia, cuando se buscan los amantes, el no encontrarse es un calvario para los amantes, ¿no? El cantar... Dice, no, es cuestión de adolescencia, no, es real. El cantar de los cantares en la Biblia es eso. Ese encuentro, es la esposa que no encuentra al esposo y lo busca por toda la ciudad. Claro, la imagen. ¿No? Es una metáfora muy, muy importante, ¿no? Y los amantes, cuando uno lee la literatura romántica, uno dice literatura seria, no boba, como dice usted. Uno dice, ¿por qué es la desesperación? Y porque es un giro del alma, o sea, es grave el tema. El amor busca la unión de los que se aman. Y por eso ese encuentro genera un dolor que en algunos santos y santas es como una sensación de frustración muy, muy profunda, ¿no? Aunque están unidos a Dios, parece que no. Les parece que no. Y esa es la noche oscura famosa. Bueno, nuestro auxilio está en el nombre del Señor. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre.